Bueno, bienvenidos, como bien decía el doctor Moreno, y hemos querido hacer de esta reunión un ambiente bastante agradable, digámosle que bastante en confianza, muy íntimo. Por eso es que dejé un poquito el podio para estar más aquí hablando de no sé si de tú a tú o de voz a voz. Y quizá comenzar reflexionando un poco de si nosotros los guatemaltecos, los que estamos acá, que amamos a Guatemala, si estamos contentos con el país que tenemos. A los que nos toca de vez en cuando que viajar, ir de repente a algunos países vecinos, más de alguna vez nos han hecho pasar alguna vergüenza. Cuando nos comparan con otros países, realmente nos hacen sentir como que fuéramos inferiores. Y no estoy hablando de fútbol, estamos hablando de temas importantes de nuestra vida, de nuestra vida nacional. O los que hemos tenido oportunidad, tal vez, de viajar al interior, de ir a los departamentos, de ir a los municipios, o de ir a algunos lugares acá de la capital que no son los que normalmente acostumbramos a frecuentar, y nos damos cuenta que vemos una Guatemala, una realidad de Guatemala que no nos gusta. Vemos, por ejemplo, tan marcadas las diferencias en las clases sociales. Vemos, por ejemplo, una gran parte de nuestra población viviendo en una extrema pobreza. Yo diría demasiada población viviendo en estas condiciones, con una población viviendo con una salud paupérrima, con niveles de nutrición altísimos que incluso dan hasta vergüenza. O viendo a la gente que no tiene dónde trabajar, subsistiendo en la economía informal para poder, pues, ahí sí que ver cómo salen adelante en el día a día. O la problemática que enfrentamos nosotros tan cotidianamente como es el clima de violencia, el clima de delincuencia, que más de alguna vez he escuchado, muchos guatemaltecos incluso quieren irse a vivir a otro lado. Cuando nosotros vemos toda esta situación que vive Guatemala y que definitivamente no nos gusta, vemos que hay algo que tiene que ver con que nos ayude a salir adelante. Hay algo que influye en que nosotros podamos hacer de Guatemala un mejor país y que nos pueda sacar de todas estas cosas que definitivamente nosotros ya no queremos vivir. Y esto es la educación. Estamos conscientes de que cada problemática que tenemos en Guatemala hay que tratarla de una manera específica, hay que tratarla de una manera muy particular. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es que si nosotros le entramos de lleno al tema de la educación, vamos a ir construyendo una Guatemala diferente, una Guatemala mejor, una Guatemala donde todos queramos vivir y ser orgullosos de ella. Es por eso que nos da un poquito hasta de pena demostrar cómo estamos en educación. Aquí está la señora ministra que nos acompaña y ella comparte estos datos con nosotros. Pero hay mucha información que definitivamente a nosotros nos avergüenza y cuando la vemos decimos, claro, por eso es que Guatemala está como está. Por ejemplo, no sé si sabíamos nosotros, pero de los jóvenes que se están graduando, 24 de cada 100 logran obtener una calificación aceptable en el área del lenguaje, 27 de cada 100. Y si vamos al área de matemática, 7 de cada 100 jóvenes de los que se están graduando obtienen una calificación aceptable. Entonces vamos a ir a los maestros y tampoco el resultado es muy halagador. De los que están aplicando para trabajar en el Ministerio de Educación, 45% pasan la prueba de lenguaje, 40% la prueba de matemáticas. Yo creo que vale la pena que veamos más de esta información, que nos enteremos bien de cómo estamos en la educación y entonces vamos a encontrar una respuesta de por qué Guatemala está viviendo una situación tan difícil de la que definitivamente todos queremos salir. Vamos entonces a ver en este momento una infografía que nos va a dar de una manera muy bonita y muy clara cómo está nuestra situación en Guatemala. Guatemala necesita un compromiso urgente de impulsar una agenda de trabajo conjunto que fortalezca la educación. Urgente, porque estamos convencidos de que la educación es un elemento clave para que los guatemaltecos fortalezcan su talento y mejoren sus habilidades.
Por ello, se hace un llamado para que todos unidos asumamos la responsabilidad y un verdadero compromiso de trabajar acciones que nos lleven a mejorar la formación y aprendizajes de los habitantes del país, lo que ayudará a mejorar la nutrición, salud y a obtener mejores ingresos. Esto nos permitirá estar mejor preparados para competir en el mundo de hoy. ¿Cómo estamos en educación? En los últimos 10 años, la cobertura en el nivel primario ha aumentado, pero a pesar de los esfuerzos, no se ha logrado que todos los niños y niñas y jóvenes asistan a la escuela. Actualmente, la cobertura en primaria es de 93%, pero todavía enfrenta grandes desafíos, pues las tasas de repetición de grado y de abandono escolar siguen siendo significativas. Y en los niveles de preprimaria y secundaria, la cobertura sigue siendo baja. 47% en preprimaria y 43% en el ciclo básico de secundaria. Además, solamente 1 de cada 5 jóvenes asiste al diversificado y concluye una carrera de secundaria. Es necesario fortalecer la cobertura en todos los ciclos, pues hay más de 2.6 millones de jóvenes que aún se encuentran desatendidos y que enfrentarán problemas para insertarse en el mundo del trabajo por no estar formados. Por otra parte, en promedio, un guatemalteco asiste solo 5 años a la escuela, lo que representa la mitad del promedio de los países más avanzados en escolaridad de Latinoamérica. Sin ir más lejos, nuestro país vecino, El Salvador, muestra un promedio de 6.5 años. Y al otro lado, México está hoy con 8.5 años de promedio en escolaridad. Desempeño de graduandos. Respecto de la calidad de los aprendizajes, los resultados de las pruebas nacionales muestran graves deficiencias, lo que refleja que el sistema educativo no está cumpliendo con su objetivo. Los resultados de las pruebas en el 2011 muestran que solo 24 de cada 100 de los graduandos de todas las carreras de diversificado alcanzaron la calificación esperada en comunicación y lenguaje. Y más preocupante aún son los resultados en el área de matemática, pues solo 7 de cada 100 jóvenes alcanzaron las calificaciones esperadas. En pruebas internacionales que realiza UNESCO a estudiantes en América Latina de tercero y sexto grado de primaria, en las áreas de matemática, lenguaje y ciencias, los estudiantes de Guatemala se ubican en los últimos lugares, incluso por debajo de Perú y El Salvador. ¿A qué se deben los malos resultados? Aunque son varios los factores que inciden, los estudios internacionales reflejan que la preparación de los maestros es fundamental en el aprendizaje de los alumnos. Desempeño de los maestros. La preparación de los maestros muestra también serias deficiencias. Solo el 45% que aplica a plazas en el Ministerio de Educación pasan la prueba diagnóstica de lenguaje que esta institución realiza. Y la de matemática, únicamente el 40% de los candidatos la aprueba. Otros elementos que influyen para que la calidad de la educación no sea la adecuada son: no cumplir con los 180 días de clase, no tener materiales básicos como libros de texto y material didáctico, y no proporcionar la refacción escolar a los alumnos. El desafío. Necesitamos garantizar a los niños, niñas y jóvenes guatemaltecos una educación de calidad que genere en ellos competencias, habilidades y destrezas, y les estimule a permanecer en el sistema escolar para que logren alcanzar el éxito en su vida y en el trabajo. ¿Cómo lo lograremos? A través de un acuerdo nacional en el que unidos exijamos cumplir con los 180 días de clase, tener maestros capacitados y competentes que sepan realizar una buena labor de enseñanza en el aula, se actualicen constantemente y mantengan viva su vocación. Ello pasa por la selección y contratación de los más preparados. Formar a los estudiantes para que triunfen en lo que se propongan,
que aprendan y desarrollen las competencias esperadas para el nivel de diversificado y pasen las pruebas de lectura y matemática. Estos temas deben ser parte principal de la agenda nacional y todos debemos exigirlos, trabajarlos y supervisarlos. Por ello, invitamos a los padres de familia, maestros, estudiantes, funcionarios de gobierno, alcaldes, diputados, fundaciones, empresarios, académicos, investigadores, iglesias, medios de comunicación y comunidad en general a que se sumen para promover acciones que permitan formar a los jóvenes a través de una educación de calidad que les ayude a salir de la pobreza con mejores ingresos y desarrollo humano, con mayor equidad y capacidad para ser competitivos. Hagamos de Guatemala un país unido por la educación.